Bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la actividad organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, denominada Mujeres, el desafío del techo de Chapa. Durante este encuentro entre la comunidad universitaria, el sector empresario, vamos a intentar reflexionar en conjunto sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad y las acciones que se pueden emprender para fomentar su autonomía personal y económica. Antes de presentar a las referentes que nos van a acompañar, quiero contarles que una vez finalizada esta instancia vamos a dar lugar a preguntas, así que las pueden ir haciendo a través del chat del Zoom, y luego las vamos a compartir. Así que voy a comenzar con la presentación. Nos acompañan hoy Alicia Caballero. Alicia es doctora en Economía summa cum laude y licenciada en Economía con medalla de oro por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es máster en Finanzas en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y realizó un Mergers and Acquisitions Program en Wharton University. Es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y directora de UCATEC, la unidad de vinculación tecnológica de la universidad. Publicó múltiples trabajos entre los que se destaca Economía Argentina en presente y futuro de la editorial Educa. Además, es referente académico en la temática del desarrollo de las mujeres en el mundo de los negocios. Silvina Micheli es licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Educación por la Universidad de San Andrés y MBA por la UCA. Actualmente está realizando un doctorado en Educación. Se desempeña como directora de programas corporativos en la Escuela de Negocios de la UCA, con dedicación especial en el diseño académico de programas de formación ejecutiva a medida y consultoría. Se dedica además al diseño de programas de empleabilidad orientados a diferentes sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Lucía Chicatún es licenciada en Relaciones Internacionales por la UCA y maestranda en Administración y Políticas Públicas por UDESA. Es directora del programa de Liderazgo Político y Social para Mujeres de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA y asesora legislativa en temas de género y niñez. Trabaja desde el sector público y privado en el diseño e implementación de proyectos con perspectiva de género y colabora en Women's Democracy Network, capítulo argentino. Alejandra Planker de Aguerre es profesora de filosofía por la UCA, máster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga y maestranda en bioética de la UCA. Es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la universidad y especialista en el área de educación integral de la sexualidad. María Inés García Ripa es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad KS y doctora en Educación por la UNED. Desde 2018 es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía en la Universidad Católica Argentina. Ha sido coordinadora del Sistema de Orientación Universitaria en la UCA durante más de 16 años, de 2001 a 2017. Se ha especializado en temáticas relacionadas con la orientación vocacional y profesional. Es miembro del Grupo de Investigación, Orientación y Transiciones a lo largo de la vida, y del proyecto El Desarrollo de Autoconocimiento a través del modelo CCP, Construye tu carrera profesional. Es referente en el campo de orientación y tutorías en la universidad. Bueno, dicho todo esto, gracias a todas por participar. Si les parece, comenzamos con las preguntas. Yo me presento, soy Natalia Ramil, soy responsable de prensa de la UCA, y voy a tener el placer de charlar con estas mujeres referentes en la temática. Así que lo primero que quería preguntar es, ¿por qué este título tan poco convencional, Mujeres, el desafío del techo de Chapa? Y ahí me gustaría que Alicia Caballero nos cuente un poco acerca de esto, de este título. Bueno, gracias Natalia, gracias a todas por participar. Bueno, fue un título un poquito controvertido. La realidad es que yo desde hace muchos años participo de charlas y dinámicas sobre el tema de la mujer y el techo de cristal, ¿sí? Y yo siempre pensé que justamente el techo de cristal es cristal y el cristal puede romperse. Pero al mismo tiempo, estando en la Universidad Católica y con el enfoque de que la academia no solamente tiene que diagnosticar, sino también encontrar soluciones, me puse a pensar qué podíamos hacer por esas mujeres que enfrentaban justamente otro desafío,
mucho más duro, mucho más difícil, que era el de vivir en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, y un poco siguiendo a un sociólogo llamado José Luis de Imas, que en un libro, Los Hundidos, parametrizaba aquellas cosas que reflejaban, esto es un libro de los años 70, ¿no? Reflejaba la mujer, no la mujer, sino reflejaba las situaciones de pobreza, y hablaba techo de chapa y techo de paja. Entonces, un poco me vino a la cabeza el decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a que la gente salga de este desafío que me parece como mucho más duro, precisamente porque en muchos casos hombres y mujeres, pero en este caso mujeres, no tienen ningún tipo de herramienta como para lograr atravesar eso. Entonces, un poco fue una cosa simbólica para decir, bueno, dejemos de ocuparnos un poco de nuestra preocupación del techo de cristal, mujeres que en general tenemos herramientas, y pensemos en aquellas que enfrentan este otro desafío. Y un poco nuestra mirada por lo menos desde la economía, yo creo que es muy importante también reflejar que nuestra universidad, desde sus distintos ámbitos, distintas unidades académicas y distintas disciplinas, se ha ocupado mucho de la temática de la mujer, ¿sí? Y bueno, nosotros básicamente desde la economía pensamos qué podíamos hacer para ayudar a que las mujeres lograsen estas herramientas que le permitieran cierta independencia económica o cierta posibilidad de obtener y generar recursos para lidiar con situaciones familiares complejas. Por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Eso fue un poco la génesis del título. Perfecto. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos también de trabajo, y ahí, por ahí me gustaría preguntarle a Lucía, ¿cuáles son las principales brechas que encontramos en el mercado de trabajo y qué consecuencias tuvo el COVID en ellas? Bueno, gracias Natalia, y gracias a todos y a todas los que están conectados. Y me parece importante que estamos hablando de mujeres, y creo que cuando unimos mujeres y trabajo aparece como la triple B, ¿no? La brecha en el acceso, la brecha en el ascenso y la brecha en el salario. La brecha en el acceso es muy clara, ¿no? Los datos de INDEC nos muestran que la tasa de empleo de las mujeres es un 20% menor que la de los varones, y que la tasa de desocupación de las mujeres llega al 12,3% y la de los varones al 8,5%. Hay una brecha importante. La brecha en el ascenso, como decía Alicia, nos estamos enfocando en mujeres que están en situación de vulnerabilidad social, que tal vez ni siquiera accedieron a un trabajo. Pero las pocas que pueden acceder quedan en lo que se dice los pisos pegajosos, ¿no? Que hace referencia a que estas mujeres quedan estancadas en los puestos de menor calificación, que son los puestos informales, los puestos peores pagos, si es que logran acceder. Y por otro lado, la brecha en el salario, ¿no? Que está de alguna manera calculada y que dice que el 26%, hay una diferencia del 26% entre lo que cobran las mujeres y los varones. Y lo que me parece importante cuando hablamos de estas tres brechas es pensar que tienen orígenes comunes. Y acá quiero mencionar simplemente tres. Por un lado, están dados por desigualdades estructurales que hay entre varones y mujeres. Una de ellas, y que implosionó de alguna manera por la pandemia y por la crisis del COVID, es la desigualdad en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Las mujeres dedicamos el doble de horas que los varones a cocinar, a limpiar, a cuidar a adultos mayores, y esto en situaciones de vulnerabilidad social, cuando ni siquiera podemos pagar a otra persona para que lo haga, o pagar servicios de cuidado. Esto hace que las mujeres ni siquiera puedan salir al mercado de trabajo. Por otro lado, la desigualdad ante la ley. Todavía en el siglo XXI la legislación laboral argentina está muy atrasada. Las mujeres tenemos la carga de todo lo que son los cuidados, y las licencias solo están dadas para las mujeres, y no se le otorga a los varones licencias para que puedan tener una paternidad responsable, puedan estar con su pareja al momento de ser padres, y solo tenemos 2 o 3 días según las provincias o según la legislación que veamos, según el régimen. Y por otro lado, los estereotipos y sesgos de género. Hay actividades que siguen siendo de mujeres y que casualmente son las peores pagas, como podemos ver en la educación, el trabajo social, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado.
Y por otro lado, hay otros sectores que están altamente masculinizados, como puede ser la construcción, el sector metalúrgico, el transporte, y que esa masculinización del sector a veces impide que las mujeres entren, o cuando ingresan se sienten discriminadas, puedan sufrir acoso laboral. Tenemos que abrir las puertas de esos espacios, pero también generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder a esos trabajos en un lugar de igualdad y de comodidad. Y bueno, para cerrar un poco respecto a la crisis del COVID, como decía, profundizó los nudos de desigualdad de género. Las mujeres tuvieron, si ya cuidaban, tienen que cuidar más. Las mujeres que perdieron su empleo, como también muchos varones perdieron su empleo por el COVID, digamos, por la crisis del COVID, los varones se está viendo que están regresando al mercado de trabajo, pero muchas mujeres no. Y muchas mujeres se quedaron en la casa cuidando, muchas mujeres hoy no están volviendo a sus trabajos. Y a su vez, como decía Alicia, muchas mujeres estuvieron durante la cuarentena estricta y actualmente hoy expuestas a situaciones de encierro y convivencia y dependencia de varones agresores. Y eso creo que es muy importante. Durante la cuarentena porque no podían salir de sus casas. Y hoy porque económicamente, si perdían su trabajo, puede que dependan de esos varones. Así que bueno, un poco para cerrar, me parece importante destacar esto. Y teniendo en cuenta el contexto que menciona Lucía, ¿no? Quisiera preguntarle a María Inés, ¿cómo es posible en ese contexto construir un proyecto personal que permita una auténtica inclusión laboral? Muchas gracias, Natalia. Sí, yo escuchando a la Lucía pensaba que muchas de las cosas que ocurren o que también nos han ocurrido en nuestro último tiempo, pareciera como que, bueno, es lo que nos tocó, es lo que nos toca en gracia, y como que frente a eso, más que adaptarnos, no tenemos otra posibilidad. Y desde mi perspectiva, muchas veces cuando se trabaja en la proyección futura, en distintos emprendimientos o proyectos personales, hay una cuestión que me parece fundamental, que es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto que me tocó? ¿No? ¿Cómo conectarme con alguna posibilidad personal respecto de qué puedo hacer en este entorno, en este espacio, y qué cosas yo puedo ir pensando también como posibilidades? Eso es un poco lo que, desde lo que se entiende como proyecto personal o proyecto vital, se intenta trabajar en muchas áreas y en muchos sectores, de cómo dimensionar la posibilidad de planificar y pensar alguna alternativa posible de modificación, de cambio, y que pueda surgir también desde la misma persona, que no sea algo que solamente depende, obviamente, de muchas cuestiones externas que tienen que sostenerse desde las cuestiones legales, desde las cuestiones, digamos, muchas veces de contrato laboral, etcétera, pero qué parte de lo que yo tengo a nivel personal puedo hacer frente a ese proyecto o a esa posibilidad de cambio. Y básicamente yo creo que hay dos como cuestiones muy importantes que hay que trabajar, y tienen que ver, por un lado, con lo que es la posibilidad del conocimiento personal, ¿no? Lo que muchas veces nosotros hablamos del autoconocimiento. A veces uno desconoce o no llega a registrar cuáles son los recursos, posibilidades, aprendizajes que uno ha tenido a lo largo de la vida. Es decir, qué cosas fui aprendiendo, de qué cosas me fui ocupando, qué cosas yo hago dentro de mi entorno, que muchas veces son habilidades, son competencias que he ido adquiriendo y que no las identifico como aspectos positivos, o tal vez hasta cuestiones que otros pueden de alguna manera ver como un potencial posible a nivel de un desarrollo laboral o de empleo. Entonces hay una tarea que me parece que es fundamental, que tiene que ver con esta posibilidad de conocernos e identificar potenciales, identificar aspectos que tal vez uno los hace tan cotidianamente. Yo digo, ¿cuántas mujeres en su entorno familiar han hecho una administración económica de sus recursos de manera extraordinaria? Y eso es una competencia, eso es un valor que uno tiene, porque lo fue aprendiendo y fue encontrando estrategias posibles para poder sobrevivir, por ejemplo, y llegar a fin de mes. Y a veces el tomar contacto con ese conocimiento nos permite fortalecernos, nos permite poder darnos cuenta que hay un valor en nuestro aprendizaje en la vida,
que podemos potenciar, que podemos verlo como una posibilidad, digamos, de propuesta frente a lo que uno quiera desarrollar. Y por otro lado, la otra variable que me parece fundamental tiene que ver con el conocimiento del entorno, ¿no? Así como nos conocemos a nosotros mismos, también cómo conocer el entorno, y en ese conocimiento cómo pensar en distintas oportunidades. A veces uno no mira el entorno desde la posibilidad de ver, bueno, qué es lo que se está tal vez necesitando, o qué es lo que se está ofreciendo, ¿no? Y que muchas veces uno no conecta, bueno, esto que yo tengo, o este valor que yo tengo desde lo personal, ¿cómo lo puedo conectar con esta propuesta? O cómo puedo identificar que tal vez aquí hay algo que se puede desarrollar o que se puede ofrecer. Por eso, para mí es muy importante este diálogo, ¿no? Entre lo que uno es, lo que uno ha ido construyendo a nivel personal y que muchas veces no identifica o no valora, y qué es lo que en el entorno se puede ofrecer como posibilidad, y cómo generar redes, porque también en esto del trabajo con el entorno es muy importante la conexión con otros ámbitos y con otros lugares de oportunidad que muchas veces uno por desconocimiento, por no empezar a ver ese entorno como un ámbito posible de inserción o de propuesta, digamos, laboral, no lo identifica, ¿no? Entonces me parecía como dos herramientas importantes para trabajar desde esta propuesta. Y cuando nos referimos a mujeres de bajos recursos, y bueno, parte de esta problemática de la que estamos hablando, Alicia, ¿cuál es tu mirada acerca de este tema? Yo creo que uno sobre las cosas tiene que tener un enfoque proactivo, ¿no? Entonces, lo que en su momento desarrollamos en la Escuela de Negocios, que resultó una experiencia muy, muy interesante, basado en un programa que habíamos armado para chicos que no estudiaban ni trabajaban. Fue un programa que lo replicamos durante 3 años, bueno, después se interrumpió por la pandemia, en el cual a las mujeres vulnerables, de bajos recursos, les dábamos, por un lado, herramientas para la empleabilidad o para en otro programa, la generación de algún tipo de emprendimiento. Después le dábamos herramientas un poco las que mencionaba María Inés, de autoconocimiento, también de cuidado, de cuidado familiar, un poquito el tener confianza en sí mismas, ¿sí? Porque también no es solamente el no tener recursos materiales, es no tener a veces recursos internos, esos recursos que permiten decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto que me tocó? ¿Sí? Entonces, es una problemática que no solamente uno tiene que abarcar desde la habilidad laboral o profesional o técnica, sino también desde darle a la mujer esa posibilidad de creer en sí misma y creer que puede hacer algo con ese destino. Bueno, y después también un bloque más espiritual, ¿no? Y bueno, y la realidad es que en 2 de los 3 años lo hicimos con empresas que estaban dispuestas a contratar, aunque sea algunas de las mujeres que habían hecho esos programas. Y la verdad que fue súper interesante y súper positivo. En el tercero incorporamos también el cuidado de chicos, porque nos dimos cuenta que muchas mujeres no asistían básicamente porque no tenían con quién dejar a sus chicos, esto que comentaba Lucía. Después en otro programa hicimos el ajuste de trasladarnos nosotros a los lugares, porque era bastante difícil convocar a que viniesen a Puerto Madero. Entonces, bueno, nada, esto de ir haciendo ajustes. Pero un poco el resultado fue esta posibilidad de dar herramientas y herramientas integrales, ¿no? Desde una visión integral de la persona, donde también el tema de las redes jugó un rol importantísimo, porque ellas mismas fueron creando este tejido.
que incluso, bueno, después Silvina lo contará un poco, ¿no? El reporte posterior, el seguimiento que fuimos haciendo. Pero digo, nos parece que este tipo de programa, este tipo de iniciativa, que puede encuadrarse o dentro de la responsabilidad social o dentro de lo que sea algún programa público, que tiene que ver con justamente un poner en marcha estos potenciales y ayudar a la mujer en esta integralidad, porque digo, hay cosas que tampoco uno va a poder resolver, pero por lo menos ir ayudando a construir posibilidades y a mitigar situaciones, ¿no? O sea, un tema que nos quedó totalmente pendiente fue el tema de la educación financiera. O sea, la educación financiera, yo insisto que en Argentina es como enseñar a nadar, o sea, para todo el mundo, pero en particular para este grupo de mujeres en las que sobre todo la inflación pega tan fuerte. Bueno, eso nos quedó pendiente, vino la pandemia y un poco, esa es un poco nuestra experiencia, ¿no? Y antes de preguntarle a Silvina acerca de los aportes de los programas, teniendo en cuenta la experiencia, ¿cuál es la clave para que sean exitosos, Alicia? Bueno, la clave es una combinación de factores y tiene mucho que ver también con el carisma de los profesores y las profesoras que pueden ayudar a esta apertura, ¿no? Y ahí también contamos con el Instituto de Matrimonio y Familia, que también fue muy positivo en todo esto. Y bueno, la empatía de los profesores, y también mi visión es que importa mucho tener alguna empresa que le dé esta clave, o bien para el emprendedorismo, como puede ser una empresa de cosméticos para un programa de maquilladoras, o bien, como hicimos en un momento, una empresa que tenía varios geriátricos, y entonces estaba buscando formar gente para que pudiera emprender actividades de cuidado, que son un poco las actividades también que están demandando cada vez más gente. Entonces, bueno, nada, es un poco, a nosotros nos parece súper importante hacer esto en diálogo con empresas, con instituciones, porque, bueno, es un poco también la clave para que esto no sea simplemente un curso de capacitaciones múltiples, sino que ofrezca una salida, en la medida en que no se trate algo de emprendedorismo, pero incluso también en emprendedorismo es importante tener alguna empresa que ayude o a la comercialización, o a, bueno, no sé, la obtención de los recursos necesarios para poder desarrollar el emprendimiento. Y vinculado al aporte que dejan estas actividades, ahí Silvina, a ver si nos podés contar un poco sobre esto, que es súper interesante saber cuál es el aporte que le deja a los diferentes actores que participan de los programas. Bueno, muchas gracias, Nati. Yo creo que antes de hablar de los aportes, es importante un ejercicio previo que debería hacer cualquier organización que quiere trabajar en estos temas, que es la bajada a territorio, ¿no? Porque uno, a veces lo que suele pasar es que piensa en los aportes desde su propia cabeza, desde su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, nosotros hicimos, junto con los diferentes stakeholders, socios estratégicos con los que estábamos trabajando, esta bajada previa a territorio para entender qué pasaba en la vida de estas mujeres. Y de ahí que el desarrollo del programa quisimos que tenga no solo un aporte en lo que es lo que comentaba Ali, la formación en un determinado oficio o la formación en habilidades de emprendedurismo, sino además un aporte personal, ¿no? O sea, nosotros lo que vimos en las charlas previas con las protagonistas es que el primer bloqueo es propio, o sea, ellas no pueden proyectarse a futuro. O sea, no tienen esa proyección personal. Cuando nosotros le preguntamos cuál es tu sueño, por ejemplo, qué te gustaría alcanzar a futuro, les cuesta imaginarse esa proyección por las condiciones en las que viven. Sumado a eso, la proyección a futuro va solo unida a lo que puede llegar a pasar con sus hijos. ¿No? Cuando uno le preguntaba, ¿y vos como mujer, qué esperás del futuro? ¿Cuál es tu sueño?
y te sacaban a los hijos. Bueno, mi sueño es que mis hijos tal cosa, mi sueño es que mis hijos estudien. Entonces hay esa falta como de desarrollo, capacidad del desarrollo personal. Por eso creo que el principal aporte de estos programas tiene que ver con el desarrollo personal, trabajar en estos aspectos que comentaba Alicia, que comentaba María Inés, tan importantes para que ellas se puedan pensar como mujeres, además de como madres, ¿no? O sea, sin desvalorizar este rol de madre. Después, por otro lado, tenemos, bueno, el aporte obvio de un programa de capacitación de empleabilidad, que son las habilidades de empleo, las habilidades para el mundo del trabajo. Y creo que un aporte que fuimos de a poco evidenciando y observando es el aporte en la propia familia y en la propia comunidad. Muchas veces estos programas se piensan para la mujer, pero esa mujer tiene una familia y vive en un barrio. Entonces el aporte de estos programas también está relacionado con que, por ejemplo, mamá va a estudiar, entonces los hijos se empiezan a hacer una idea del progreso, por ejemplo, a través de la educación, a través del estudio, e incluso dentro del barrio había mucho efecto contagio, ¿no? O sea, la primera vez que hacemos los cursos hay menos mujeres, después a medida que van pasando los encuentros hay cada vez más mujeres, ¿sí? Todo esto obviamente sin abandonar un poco lo que decía Alicia, la realidad de la situación. O sea, nosotros lo que no queríamos era esa visión romántica del emprendedurismo de necesidad, donde por ejemplo dándoles un curso creemos que después ya todo va a solucionarse, ¿no? Entonces, es importante que, para nosotros fue importante, los profesores dieran estas clases haciéndolas conscientes a ellas que el contexto es difícil y cómo tienen que trabajar y adaptarse a ese contexto. Así que un poco ese son los aportes, personal, laboral y también a nivel familiar y a nivel del barrio en sí mismo. Muy interesante. Alicia mencionó al Instituto para el Matrimonio y la Familia. Ahí tenemos la familia y trabajo como dos pilares fundamentales para el desarrollo personal. Me gustaría preguntarle a Alejandra, su directora, ¿por qué la familia y el trabajo son tan importantes para este desarrollo? Bien, bueno, buenos días. Gracias también por la presencia de cada uno. Creo que en realidad yo no voy a decir sino como una síntesis de varias de las cuestiones que se fueron planteando, ¿no? Desde lo que fue planteando Alicia, Mane, Silvina, Lucía. Evidentemente, lo que fue generando Silvina recién, en cuanto al aporte, no solo a nivel micro, sino también a nivel macro, eso es justamente lo que se percibe a partir de esa unión e imbricación de familia y trabajo. Algo que seguramente todos tenemos ya muy sabido, pero que bueno, no por sabido hay que dejar de volver a repetirlo. En la familia, el valor que cada individuo tiene, que cada miembro tiene, lo tiene por quien es, no por la función que cumple, sino por quienes somos. Esto a su vez se ve volcado en el trabajo también, ¿no? Entonces en el trabajo, que podríamos decir que no vale por el valor objetivo, por el trabajo que se hace, sino quién lo hace, que es una persona. En este caso, una persona con libertad, con decisión, con capacidad de ser responsable, una persona que es mujer y que además entonces en eso tiene todo lo que manifiesta ese genio femenino, ¿no? Esa capacidad de humanizar al mundo de una manera muy peculiar también, con esa capacidad de receptividad, de acogida, de escucha, de atención, de hacer más humano lo humano. Entonces, y en esto que planteaba, ¿no? Que me gustaba muchísimo lo que decía María Inés, ese autoconocimiento personal y ese conocimiento del entorno, ¿no? Esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconocer nuestras capacidades y especialmente en situaciones de vulnerabilidad y fragilidad, cuando muchas veces se nos pone ese techo de chapa que está por encima y que pareciera ser que no se puede sobrellevar y no se puede superar, ¿no? Acá familia y trabajo se compenetran perfectamente, justamente porque el trabajo es lo que permite también la generación de una familia. O sea, necesitamos el trabajo para el sostenimiento, la manutención y la subsistencia de una familia, en cualquiera de las realidades que esa familia se presente.
porque sabemos que tenemos familias con distintas configuraciones. El asunto es que aún frente a esas realidades que son múltiples y diversas, haya funcionalidad. Es decir, se dé la posibilidad de que cada uno pueda expresar lo más propio de sí mismo, ¿no? En esto que muchas veces se dice hoy día, ¿no? Tierra, techo y trabajo, yo le haría un cambiecito y le pondría trabajo, ¿no? Techo y tierra. El trabajo es lo que permite entonces valorarse a sí mismo, salir a la búsqueda, la responsabilidad. Por ejemplo, lo que significa la laboriosidad, ¿no? En la familia donde se aprenden las habilidades básicas para saber cómo comportarme como adulto, ¿no? En el trabajo se aprenden cantidad de virtudes también, pero sobre todo con esa consideración de que uno, ¿no? es capaz de hacerlo, es capaz de llevarlo adelante. Y otra de las cuestiones que planteaba también Silvina, ¿no? Yo lo relaciono esto con el tema de la estabilidad, ¿no? Y en esta connotación de saberse parte de un todo social, y por qué no decirlo de una nación. O sea, para que una familia funcione necesita estabilidad. Esa estabilidad se vuelca entonces, o sea, primero una persona que tenga estabilidad desde lo propio, desde sí mismo, de reconocerse valiosa. Por otra parte, esto se vuelca entonces a la familia, y la familia lo vuelca a la sociedad. Pedimos muchas veces programas con estabilidad económica, cultural, social, política, pero no promovemos la estabilidad familiar, no promovemos políticas de acompañamiento, de fortalecimiento, desde una perspectiva de familia, desde una perspectiva de familia como una comunidad básica, un núcleo básico social en el cual la persona crece y se educa. Me parece que en ese sentido, para no repetir ya cuestiones que se fueron diciendo, pero creo que en todo esto es donde vamos entendiendo cuál es el valor fundamental. Entonces, en la familia aprendo a ser quien soy, y con el trabajo aprendo a darle a los otros, a mostrarle a los otros quién soy y lo que puedo. Y eso es fundamental para poder desarrollarse en la mayor plenitud posible. Y en este sentido, ¿cómo compatibilizar estos dos pilares? ¿Cómo se pueden compatibilizar en situaciones especialmente de alta fragilidad y vulnerabilidad social y económica, en especial siendo mujer, ¿no? Bien, esto es lo que decíamos recién. En primer lugar, yo creo que en esto también señalar cuál es el valor de lo femenino. Me parece que eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces trabajamos para salir afuera, ¿no? Y si bien esto, por supuesto, tiene que ver con cuando tiene que ser cuando la manutención o la subsistencia de la familia depende de la mujer como jefa del hogar, pero también a veces, en algo que después podríamos charlarlo también, todo lo que significa la solidaridad y la subsidiariedad familiar, muchas veces también esa mujer que es la que puede dar asistencia dentro de la familia también para el sostenimiento de esa familia. Entonces, la vulnerabilidad y la fragilidad creo que se pueden superar primero reconociendo ese ámbito de fragilidad y vulnerabilidad, pero también con las estrategias y con las habilidades propias de lo que es lo verdaderamente femenino, que tiene que ver con esta capacidad de acogida del otro, de recepción, esa condición nutricia de la mujer, que muchas veces es no solamente, primero sostenerse, no solamente en lo que es el desarrollo económico, sino el desarrollo personal. A partir de ahí es donde, y en esto aplaudo lo que dice María Inés, autoconocimiento personal para reconocer las capacidades, las potencialidades, y a partir de allí entonces salir. Eso me parece que es porque vulnerabilidad y fragilidad tenemos todos, todos somos vulnerables y frágiles, y el entorno nos condiciona, pero no nos determina. Entonces me parece que a partir de ahí es donde podemos avanzar. Y María Inés, cuando hablamos de desarrollo personal, ¿cómo incide mi propia historia, mi contexto, el hecho de ser mujer, especialmente en lo que es la autogestión de un emprendimiento personal? Sí, yo creo que, bueno, un poco uno va retomando estas cuestiones que se fueron planteando, ¿no? Tomo esto que dice Alejandra acerca de
que la propia historia personal, familiar, tiene incidencias sobre lo que cada uno es, cómo cada uno se ha ido formando como persona, pero no son cuestiones determinantes, ¿no? No nos determinan como personas. Siempre está esa posibilidad de cambio de cada uno, a pesar de lo que le tocó, ¿no? Como esta cuestión de cambiar un poco la frase que muchas veces es tan negativa a nivel de la posibilidad de crecer y de desarrollarnos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué querés? Con la vida que le tocó no se puede pretender más, ¿no? Como que esta cosa mirada desde lo que determina, desde esta idea de determinismo, más que entender que hay incidencias, que nuestra historia, bueno, forma parte de nosotros, que no la podemos cambiar, que es parte de lo que realmente nos ha tocado, pero que eso no nos limita, eso no nos frena en la posibilidad de generar algún cambio. Y ahí yo pensaba en lo que son, un poco también tomando esto que contaba Silvina y retomando también lo de Alejandra, pensaba cómo muchas veces nosotros tenemos que romper con ciertos modelos culturales dentro de nuestro entorno familiar y nuestro entorno social, frente a aquello que queremos hacer por nosotras mismas, ¿no? Y que va más allá de nuestros roles en el ámbito familiar o en el ámbito social. Tiene que ver con este deseo personal de seguir creciendo, de seguir formándonos, de seguir siendo, digamos, alguien activo, ¿no? Y no alguien que, bueno, que ya cumplió y que lo único que le queda en la vida es acompañar el proyecto de sus hijos. Me acuerdo una vez hablando con una mujer, digamos, un sector, digamos, muy carenciado, que había empezado a estudiar, quería terminar el secundario, y bueno, y esto le traía mucho conflicto a nivel familiar, porque bueno, ella tenía que dedicarle tiempo a cursar, a estudiar, y bueno, sus hijos le reclamaban que ella no estaba en la casa, que su mamá misma, ¿no? Desde este lugar, digamos, de mujer, estaba totalmente en contra de que ella estaba dejando a sus hijos para irse a estudiar. Y me acuerdo que en esa conversación yo le decía, mira, yo creo que también vos tenés que pensarte vos en esta decisión personal que has tomado y que es tan importante, que vos quieras terminar tu secundario, que quieras tener esa formación que necesitas para luego poder seguir creciendo en otros ámbitos. Esto en realidad es un modelo para tus hijos y es un modelo de cambio. Porque tus hijos están viendo una persona que, a pesar de ser mamá, que a pesar de dedicarles y de comprometerse en todas las tareas y todas las obligaciones que vos tenés como mamá, como esposa, también como hija en la relación que ella tenía con su mamá, estás diciendo, yo quiero seguir aprendiendo. Yo a esta edad quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Y eso es un modelo enorme para tus hijos, porque también les estás enseñando otra forma de pararte frente a la vida. Y me acuerdo que en esa conversación es como si alguien viera la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Como a veces esa misma realidad nosotros la podemos transformar con una perspectiva distinta que nos corre de ese determinismo, ¿no? De aceptar que en realidad yo ya no tengo derecho a estudiar porque, bueno, ya pasó mi hora y ahora le toca a mis hijos. Y bueno, es una decisión que va a traer mucho esfuerzo, porque convivir cuando uno tiene que dividir todas las obligaciones o tareas dentro de lo que es el ámbito familiar con este proyecto personal, bueno, hay un montón de ajustes, de acomodaciones, de aceptaciones mutuas que se tienen que ir generando, pero el no renunciar a ese proyecto personal también es un modelo de vida. Y me parece que eso tiene un valor fundamental que permite ir cambiando estos modelos culturales, ¿no? Y me quedo también con esta otra idea de generar redes, ¿no? Generar que la experiencia de uno también le puede servir a otro. Y muchas veces hay personas que son como pioneras, ¿no? Como que dicen, bueno, fue la primera la que se animó, la que avanzó, pero ¿cuántas personas después pudieron tomar ese modelo y pudieron de alguna manera enriquecerse y potenciar esa posibilidad de seguir creciendo como personas en los distintos ámbitos? Y eso me parece que es fundamental en esta perspectiva, ¿no?
Esto se relaciona con el término de solidaridad que mencionó Alejandra anteriormente, entonces quisiera consultarte, Alejandra, si nos podés contar un poco más acerca de la incidencia que tienen la educación y la solidaridad intrafamiliar para la movilidad social en este caso. Exacto, bien, vamos relacionando todos los puntos y esto es evidente, hay cantidad de estudios, de trabajos hechos que para lograr la movilidad social, el ascenso de la movilidad social, la educación es un factor determinante. O sea, es importante eso que María Inés ponía con un ejemplo, hace muy poquito también lo hemos visto también en personas muy, muy queridas que han podido terminar su escuela secundaria, ya siendo personas que han alcanzado su jubilación, y sin embargo no es porque lo vayan a utilizar en un trabajo fuera de su casa, sino justamente porque sirven como modelo, como sana emulación, para decir, mi vida tiene sentido y mi vida sigue, y como decía María Inés, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Quiero seguir degustando de la posibilidad de estar vivo, ¿no? Eso es darle vida a los años también. Y en este sentido de la educación, pensemos que cuando hablamos de educación, muchas veces esta educación dentro de la familia implica también la resignación de parte de los padres, por ejemplo, a la mano de obra. Porque para poder lograr entonces que estos hijos puedan ascender, puedan estudiar, puedan crecer, puedan desarrollarse, y a lo mejor ya no pueden contar con ellos como lo podrían haber contado en otro momento como siendo parte de fuerza de trabajo, ¿no? Parece esto un discurso un poco añejo, pero en realidad es muy actual y es muy real. No solamente en el ámbito de las grandes urbes, de las ciudades, ¿no? Sino también en la zona rural. Esto lo vemos como la solidaridad familiar, intrafamiliar, logra entonces esta posibilidad de ascenso en la movilidad social o familiar. Y en esto es donde vale este término de solidaridad, ¿no? Intrafamiliar, que también lo podríamos llamar como subsidiariedad. La subsidiariedad que no es la suplantación de la función, sino que es la colaboración, el ayudar a que el otro pueda crecer, pueda alcanzar entonces su lugar, pueda educarse en el sentido etimológico, ¿no? De educar, que pueda sacar lo más propio de sí, ¿no? Que lo pueda desplegar. Y para lograr esta subsidiariedad, me parece que también es interesante saber con qué podemos relacionar la subsidiariedad, ¿no? Entendida como la corresponsabilidad, ¿no? En que la persona no está sola, sino que debe haber una corresponsabilidad familiar. Es cierto que quizás uno puede enfocarse mucho en lo que pensamos nosotros, lo que son las familias monoparentales, o lo que decíamos recién, por ejemplo, cuando no se encuentra la asistencia o la compañía de una pareja. Bueno, pero la corresponsabilidad no solamente es la pareja, sino también lo que puede ser la asistencia de otro familiar, madres, tíos, hermanos, ¿no? Esta idea de las redes que tiene que ver con las otras familias, pero también dentro de la familia. Muchas veces nos olvidamos el valor que significa la familia extensa, ¿no? La subsidiariedad también implica la creatividad, ¿no? El deseo de, y la disposición a querer innovar, justamente para salir de este condicionamiento. Es innovador pensar que no estoy determinado. Eso también es una manera de ser creativo, ¿no? Por supuesto, confianza y tener capacidad de delegar en el otro esta función que yo creo que es propia y absolutamente mía, que también la puedo poner en manos de los otros, ¿no? Esto, por supuesto, que es todo contrario al individualismo, ¿no? Y a la autosuficiencia, cosa que en esta época es alguna de las cuestiones con las cuales tenemos que luchar bastante. Y por supuesto hay otra cuestión, solidaridad y subsidiariedad, cómo están unidas, ¿no? Y no puede darse una sin la otra. Si yo le doy fuerza a la solidaridad, ¿no? Y la dejo sin la subsidiariedad, ojo que puedo caer en un mero asistencialismo y eso anula, y eso lo sabemos. Lo estamos viendo, que las personas que quieren
tener la visión de un futuro, quieren trabajo, no solamente el mero asistencialismo. Y por el otro lado, ¿no?, una subsidiariedad sin solidaridad también se podría convertir en clientelismo. Eso es otra de las cuestiones también tremendamente peligrosas. Entonces, bueno, cómo esto tiene que estar unido, subsidiariedad con solidaridad, y a partir de una educación, y esta educación que se da desde la familia, para lo que significa entonces la valoración de sí mismo, la valoración de la familia, la valoración del trabajo, y también en la escuela. Porque la escuela también tiene que generar estas estrategias de aprendizaje, de que la familia es un valor irrenunciable para el desarrollo personal, que el trabajo es un valor irrenunciable para el desarrollo personal y para el autoconocimiento y el reconocimiento de las propias capacidades. Así que, bueno, es todo un círculo virtuoso, me parece, en esto donde uno tiene que trabajar. Hay una palabra que apareció varias veces a lo largo de la charla, que es la autovaloración. María Inés, ¿nos podrías contar exactamente qué es la autovaloración y la autoconfianza? Sí, en realidad son conceptos que se refieren a uno mismo, ¿no? Es decir, la capacidad de valorarme a mí mismo en lo que soy, tanto en los aspectos positivos como negativos, ¿no? No es una sobrevaloración, sino es poder reconocer, bueno, también lo que tengo, los recursos que tengo, aquello que de alguna manera forma parte de mis fortalezas, pero también reconocer mis debilidades o mis limitaciones, ¿no? En qué cosas de repente no sé, debo aprender o necesito ayuda. Y eso verlo desde una valoración, es decir, no verlo como algo negativo, como algo que descalifique a mi persona, sino encontrar ese valor personal, de lo que yo soy como persona, de lo que yo he ido construyendo, de lo que yo me he ido formando, y que en la medida en que yo lo puedo valorar, lo puedo aceptar, lo puedo tomar como lo único y lo más importante para encarar cualquier situación en la vida, también logro que otros lo puedan valorar, ¿no? A veces la valoración la esperamos desde afuera, ¿no? Entonces, si fui valorada, si fui reconocida, entonces acepto esto como algo positivo. Ahora, si yo muchas veces, y esto ha ocurrido, ¿no?, y ocurre en un entorno donde no he sido valorada, donde no he sido reconocida, donde no se me ha dado la oportunidad, muchas veces me cuesta encontrar ese valor personal. Y esto es un trabajo que hay que, bueno, lo decía un poco Alicia, ¿no?, en estas propuestas de poder de alguna manera encontrar ese valor de lo que uno es como persona, como mujer, más allá de que otros no lo vean o no lo hayan valorado. Y por otro lado, eso es lo que nos da la confianza en uno mismo, que sería la autoconfianza. Confiar en que efectivamente uno va a poder, a pesar de que le va a costar, a pesar de que no va a ser fácil, a pesar de que le va a llevar mucho tiempo, pero confiar en que es posible. Yo creo que si no partimos de esta sensación de confiar en uno mismo, en lo que uno es y lo que uno tiene, valorarlo, es muy difícil poder dar el primer paso. Y por eso es tan importante, vuelvo a insistir, en esta ayuda y en esta red que uno puede ir generando, ¿no? Porque eso nos potencia y nos ayuda a sostenernos en una adversidad que a veces es muy difícil, ¿no? Esto no lo pienso como algo sencillo, sino como algo que hay que trabajarlo y que hay que sostenerlo, ¿no? Y que muchas veces uno tiene que, en los momentos de mayor obstáculo y de donde uno dice, bueno, esto es demasiado, lo dejo, volver a conectarse con lo que uno es, volver a valorarse y volver a tener esa confianza para seguir dando esos pasos, y en la medida en que uno los va dando, uno va como enriqueciendo esa confianza, porque uno dice, bueno, lo pude hacer, ¿no? Fue muy difícil, pero lo logré. Y eso tiene un valor enorme y nos ayuda a dar un nuevo paso. Se habló mucho este último tiempo de la palabra empoderamiento. Lucía, me gustaría consultarte a qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento y por qué es necesario hacerlo desde una perspectiva centrada en las mujeres.
Bueno, gracias, Natalia. Sí, me parece interesante, me gusta mucho una definición de empoderamiento como proceso de concientización, de desarrollo de autonomía y aumento de la autoridad y el poder que tienen las mujeres sobre sus propios recursos y las decisiones que afectan a sus vidas. Inés lo mencionó bastante, esto de decir, esta es mi decisión, esto es lo que yo quiero hacer. Y me parece importante, estamos trabajando y proponiendo un programa que va vinculado a lo que es la autonomía económica y la empleabilidad, pero el concepto de empoderamiento no es solo acceso a recursos económicos. Estos no son suficientes si no los acompañamos de estos procesos reflexivos del control de las propias decisiones, lo que contaba Inés. Pero me parece importante que pensar el empoderamiento económico como una condición facilitadora que va a permitir como una espiral de empoderamiento en otros cambios individuales. Como decía Alejandra, en la familia, en cómo nos presentamos ante nuestra familia, en decirle lo que queremos. Cambios culturales, en cambios hasta en la participación política, como mencionaba Silvina, muchas mujeres a partir de verse que pueden trabajar, que pueden acceder a un trabajo, también tienen un rol en su comunidad distinto, empiezan a liderar cambios sociales dentro del lugar donde viven. Entonces me parece importante que el empoderamiento económico lo pensemos, y todas las personas que nos están escuchando, que tienen la posibilidad de participar o de abrir el espacio para estos programas, que van a facilitar otro tipo de empoderamiento de estas mujeres, no solo el económico. Y en este sentido me parece importante hacerlo desde una perspectiva centrada en las mujeres, porque, retomando un poco lo que dije al principio, sabemos que las mujeres y los varones están en condiciones de desigualdad, y sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad social esto se profundiza. Entonces, solo partiendo de esta realidad, de que hay una desigualdad, como decía Alicia, tuvimos que ocuparnos de que estas mujeres no podían venir a los programas porque no tenían a dónde dejar a sus chicos. Bueno, tenemos que tener esto en mente a la hora de armar estos programas y de pensar en lo que vamos a ofrecer a estas mujeres, que no están en las mismas condiciones que los varones, y que esto va a generar un cambio individual y colectivo en ellas, y solo de esta manera vamos a generar oportunidades para que rompan el techo de chapa. Y ya que mencionaste los programas, ahí retomando un poco este tema, y sabemos de la medición, la importancia de la medición del impacto, ¿no?, de estos programas. ¿Nos podrías contar, Silvina, para ir cerrando la charla, cómo se puede medir este impacto? A ver, no es un tema menor, teniendo en cuenta que es una actividad que en este caso la universidad hace en conjunto con otras compañías, también con sector público. Entonces, a nosotros los que nos pasó, y contando un poco lo que fue el raconto de nuestra experiencia, ¿no?, fue, bueno, contamos tantas mujeres capacitadas, tantas horas de capacitación, tantos docentes participantes, pero nos quedaba la pregunta bueno, ¿y qué? ¿Qué conseguimos? ¿No? Entonces, frente a esta pregunta que, perdonen la expresión informal, pero nos rompía la cabeza al equipo que habíamos estado ahí diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que listo, nos vamos y ya está, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Decidimos hacer una aproximación mucho más cualitativa antes que cuantitativa, ¿no? O sea, sin desmerecer lo cuantitativo, totalmente necesario. Estos números nos ayudaron a poder dar el reporte, ese control de gestión que necesitamos como organizaciones, pero también la necesidad de mostrar cualitativamente qué pasó, ¿no? Entonces ahí volvimos a campo a hablar con las mujeres, hablar con los profesores, hablar con los diferentes referentes barriales que estuvieron involucrados, y que toda esta experiencia nos sirva además como feedback para futuras pruebas pilotos, futuros modelos de capacitación que íbamos a desarrollar, ¿no? Entonces acá creo importante resaltar esta necesidad de no solo quedarnos con las cifras, porque las cifras no nos dicen del todo qué fue lo que pasó con esta experiencia, de ir a hablar, bajar a campo, y que sean las propias protagonistas quienes cuenten qué les pasó. O sea, poniéndome un poco más técnica, esto se asemeja un poco a un método que se llama investigación-acción participativa, que fue en última instancia, ya hablando más desde la academia, ¿no? O sea, lo que terminamos haciendo, que fue hacer una evaluación en conjunto con los propios protagonistas, ¿no?
Entonces eso nos permitió retroalimentar constantemente nuestras propuestas de capacitación, que de hecho en 2019 fueron las últimas presenciales, en el 2020 con la pandemia las seguimos virtuales, con ayuda de diferentes organismos públicos, pero que bueno, ahora si la pandemia nos permite y el destino nos permite, vamos a poder retomar de nuevo presencial, pero siendo mucho más conscientes de qué fue lo que les pasó a estas personas con las que estuvimos trabajando. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias por el aporte de cada una. No sé si quieren algún comentario, igual después vamos a dar lugar a las preguntas, pero si alguna quiere comentar algo que haya quedado pendiente. No, perdón, lo que me parece importante, siguiendo con lo que decía Silvina, ¿no? La Argentina no tiene demasiada cultura de evaluación de impacto. Que es algo que, por ejemplo, para los programas financiados por organismos internacionales sí es una obligación. Y es una práctica sumamente saludable, porque tanto en lo quanti como en lo quali nos sirve para ver, por un lado, efectivamente, cuánto del dinero destinado se orientó al fin específico que tenía el programa, y también para analizar lo que llamamos los economistas externalidades positivas y negativas, que son cuáles son los efectos adicionales a esto que tratábamos de paliar, mejorar o ayudar, ¿sí? Se da mucho en el tema justamente de capacitación o programas de empleabilidad femenina, el impacto positivo sobre todo el entorno. De hecho, el Banco Mundial determinó que una de las cosas que más incide en el desarrollo cognitivo de las criaturas es el nivel educativo alcanzado por la mamá, ¿sí? Entonces, no por el papá, por la mamá. Entonces, digo, me parece que esto también que comentaba Alejandra, ¿no? de que una familia aprende a partir de la actitud de la mamá a quizás seguir adelante, buscar progresar, etc. Entonces, es una práctica muy saludable la evaluación de impacto para medir eficacia y eficiencia de programas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el aporte de todos, ha sido sumamente enriquecedor conocer distintas miradas y experiencias y que a la vez esté todo interrelacionado, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, que acá veo que ya hay algunas consultas, quisiéramos compartir un video sobre los programas de empleabilidad que dicta la Escuela de Negocios. Se trata de un video de 2019, así que si les parece lo vemos, y mientras pueden ir haciendo las consultas que quieran.
Bárbaro, Silvina, la verdad que sí. Las palabras quedan cortas al lado de lo que muestran las imágenes siempre, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los puestos de trabajo para los cuales capacitan mayormente dentro de los programas de empleabilidad? ¿Oficios o puestos de trabajo? Bueno, eso depende también un poco de las empresas con las que hacemos alianza, ¿no? El primero en realidad fue con 3 bancos, el Galicia, el Santander Río y el BBVA, que era para telemarketers, que ese está orientado justamente a mujeres mayores de 40 años, ¿no? Después hicimos uno con una empresa que tenía varios geriátricos para cuidado de adultos mayores. Después hicimos otro que estaba orientado más para desarrollar capacidades de emprendedoras en temas de maquillaje, con una empresa, no me acuerdo, Silvina, cuál era la de cosméticos. Porque yo Era un no... emprendimiento de cosméticos, porque de paso aprovechamos también para darle fuerza a otro emprendimiento. Ok. Bueno, esos son los 3 orientados específicamente para mujeres. Después hicimos otros que estaban más mixturados, con una empresa de tecnología, ¿cuál era? Yo perdón, pero pasan los años. Sí, con Samsung hemos hecho orientados a jóvenes. Sí, donde también había mujeres, obviamente, pero los 3 específicos que hicimos para mujeres fueron esos 3, con bancos, pero bueno, por eso uno puede en realidad diversificar a distintos oficios y distintas capacidades, ¿no? Les voy contando algunas de las preguntas que tenemos. No está dirigida a nadie en particular, así que se las leo. En un momento hablaban de la necesidad de generar redes entre las participantes. ¿Cuál fue el espacio concreto que se propuso para que esa interacción pudiera darse? ¿Fue solamente espontáneo o se dio un marco a dicho espacio? Quizás les cuento lo que fue la experiencia nuestra en estos programas. Nosotros en principio la promovimos a través de algo muy, muy simple, que es armar un grupo de WhatsApp, ¿no? Uno piensa, no necesito inversión en nada, o sea, los propios coordinadores y profesores del programa armamos un grupo de WhatsApp donde íbamos sumando a las mujeres, y lo que más nos gustó es que ese grupo de WhatsApp subsistió después del programa, ¿no? Y veíamos que entre ellas nosotros de a poco nos fuimos retirando, pues la realidad es que damos habilidades, pero de a poco hay que permitir que la rueda empiece a girar, y ese grupo de WhatsApp siguió funcionando entre ellas. Entonces, no sé, por ejemplo, se preguntaban, se me rompió la máquina de coser, una emprendedora que hacía camisetas, se me rompió la máquina de coser, ¿quién me puede ayudar? Otra le respondía, y ahí ya nosotros no participábamos, pero la dinámica siguió. O sea, fue empujado por nosotros mismos, porque además lo que vimos dentro de los barrios es que no había mucha conexión entre ellas necesariamente. Entonces lo empujamos en un principio y después dejamos que camine solo. Yo sumaría a esto de generar redes algo que ayuda muchísimo, que son los espacios en los cuales uno puede compartir, ¿no? como espacios de encuentro, donde cada uno comparte un poco su historia de vida, sus emprendimientos, sus dificultades, porque muchas veces lo que se va generando es la posibilidad de identificarme con otras, ¿no? De decir, bueno, esto que te pasó a vos es muy parecido a lo que me pasó a mí, y cómo vos pudiste salir me da pauta de que yo también, o sea, muchas veces esa vinculación desde lo personal, desde lo que cada uno puede aportar en un ejemplo de vida, en un ejemplo, digamos, de trabajo, va generando ese contagio o esa identificación que a veces nosotros decimos que ayuda mucho en poder generar estas posibilidades de pensarse uno mismo también en esa situación. Paso a otra pregunta que retoma lo que comentó Alicia sobre la evaluación de impacto. Nos consultan, nuestras organizaciones, las argentinas, ¿no? ¿Están preparadas para trabajar desde dicho modelo de evaluación, o hay una cultura preparada para medir resultados? A ver, en realidad para hacer evaluación de impacto, el proyecto tiene que ser diseñado
para hacer evaluación de impacto, es decir, vos tenés que seleccionar las variables, tenés que hacer 2 grupos, el grupo de control y el grupo sobre el cual no realizás la acción, en fin, tiene un diseño predeterminado, cosa que muchas veces realmente no se hace. Ahora, lo que tampoco se hace es justamente analizar integralmente cuál fue el impacto y cuál fue cuál fue el beneficio que vos le diste a esa población objetivo por haber hecho el programa que hiciste. O sea, yo creo que justamente nuestras organizaciones muchas veces hacen cosas un poco por cumplir con el checklist de hacerlo, independientemente de si realmente es una cosa que termina siendo positiva. Y esto lo hablo no solamente con programas de tipo social, también lo hablo con programas, desde mi experiencia de programas económicos, donde se tienen en cuenta algunas cosas y, por ejemplo, se tiene en cuenta la inversión en capital y no se tiene en cuenta el capital de trabajo, con lo cual, en definitiva, al tipo lo ayudás por la mitad. Y entonces en muchos casos como que son cosas un poquito hechas por la mitad, donde bueno, la entidad que lo hace cumplió con hacer algo, ¿no? Pero si eso que hizo sirvió, no sirvió, era útil. A nosotros esta forma de trabajar monitoreando permanentemente los resultados también nos sirve para hacer ajustes en términos de qué manera corrijo el programa para ser realmente de utilidad, para ayudar, porque uno obviamente todas las cosas las piensa desde la mirada y la perspectiva que uno tiene, ¿no? Ahora, justamente, hay que ayudar, hay que hacer el ejercicio de ponerse en el zapato del otro para un poco de diseñar cosas que puedan hacer sentido. Entonces, por eso me parece, y yo insisto con el tema de evaluación de impacto, que es una herramienta que tiene su rigor académico, porque a su vez uno tiene que desarrollar series estadísticas en un determinado periodo, pero bueno, digamos, siempre se pueden hacer cosas un poco más sintéticas, incluso menos costosas, porque como todo instrumento analítico tiene su costo, pero que por lo menos nos den esa perspectiva de medición. Cada vez que uno en Argentina pone la palabra control, todo el mundo un poco le agarra así inquietudes, porque no solamente estamos hablando de asegurar que no haya habido recursos que se derivaran hacia donde no se tenían que derivar, cosa que sabemos que muchas veces pasa, pero no es solo eso, sino es si esos recursos que se aplicaron realmente dieron todo el fruto que podían haber dado, o bueno, o realmente hubo cosas que no tuvieron sentido. Otra de las preguntas que nos hacen tiene que ver con si la facultad, la universidad, dicta cursos para mujeres que quieran capacitar a otras mujeres, que quieran formar a otras mujeres. Bueno, nosotros dictamos cursos de muchas cosas. Es una buena idea, lo podemos hacer también. Quizás ahí el programa de liderazgo, ¿no? También. Tomamos la Podemos idea. implementar. No, desde las facultades sociales, bueno, yo dirijo el programa de liderazgo político y social para mujeres, que trabajamos con mujeres que quieren ascender en su carrera, ya sea política, social o en la dirección de algún tipo de organización, pero está bueno, tomamos esta idea y tal vez hasta incluso podamos hacer algún conjunto con otras facultades. No sé si querías decir algo. Entendí que querías comentar algo. Bueno, ahora después hay felicitaciones y saludos de todo el país. Así que bueno, súper federal e internacional también. Del Polo Industrial Pilar, bueno, que parece que también armaron ahí un proyecto vinculado a este tema. Así que tenemos saludos de todos lados y de todas las provincias. Está para cerrar. No sé si quieren agregar algo más.
Yo quisiera agregar solamente, y un poco en línea con lo que fuimos diciendo, la necesidad de propuestas concretas, ¿no? O sea, en el fondo el objetivo de esta charla es como bien en su momento lo planteó Alicia, un llamado a la acción. O sea, universidad, empresa, sector público, estamos llamados a propuestas concretas con resultados concretos. Si alguien tiene alguna consulta o alguna propuesta o alguna inquietud, puede escribir a escueladenegocios@uca.edu.ar y ahí podemos derivar las inquietudes. También yo para finalizar quisiera remarcar la importancia que tiene que desde las universidades, como lo hace la UCA, a través de la Escuela de Negocios y también a través de sus facultades, se involucren en esta problemática, con acciones concretas, un poco lo que mencionaba recién Silvina. En este caso los programas de empleabilidad, bueno, que tienen este propósito de fortalecer las posibilidades de inserción laboral de determinados grupos en situación de vulnerabilidad mediante la capacitación, ¿no?, de puestos y oficios, pero también esa formación integral, que pretende no solamente desarrollar lo que son las competencias técnicas vinculadas al puesto de trabajo u oficio, sino también incorporar esto de lo que tanto se habla últimamente, que es la formación en valores, la cultura del trabajo, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, y también que ese trabajo sea sustentable a largo plazo me parece clave, y permita reflexionar sobre la formación, potenciar cada uno su desarrollo. Y la importancia de la articulación en red, que todas mencionaron en algún momento en la charla, entre la universidad, entre las organizaciones de la sociedad civil, los organismos del Estado, el sector empresario, es clave para este tipo de actividades, las enriquece y es una pata fundamental. Así que bueno, sin más que agregar, si alguien quiere comentar algo o hacer algún aporte, como les dije, pueden escribir a escueladenegocios@uca.edu.ar, y desde ya les agradecemos mucho por acompañarnos durante esta mañana, y les deseamos una muy buena tarde. Gracias. Bien, muchas Gracias gracias. a todas. Gracias. Gracias. Adiós.